Hola, vamos a hacer hoy unos problemas representativos sobre el material de oscilaciones que vimos el día de ayer. Vamos a comenzar con un problema que fue propuesto en un examen de cátedra en el segundo semestre del año pasado. Los datos los tengo aquí en la pizarra y voy a leer el enunciado y luego comenzamos a resolverlo. El problema dice así: una masa de 50 gramos sujeta al extremo de un resorte oscila con un más. La amplitud del movimiento son 12 centímetros y el periodo es de 1.7 segundos. Entonces, las preguntas que le hacen son las siguientes. La parte A le dice que calcule la frecuencia. La parte B, la constante del resorte. C, la aceleración máxima de la masa. D, la rapidez cuando el desplazamiento es de 10 centímetros. Y la parte E le dice que calcule la energía cinética cuando el desplazamiento es la mitad de la amplitud. Entonces vean que este problema es el clásico, ¿verdad? Que hablamos ayer sobre el oscilador, que es un bloque de masa M pegado a un resorte que tiene una constante K, ¿verdad? O lo que conocemos como el oscilador clásico, ¿verdad? Entonces aquí está el resorte y aquí tenemos una masa. Esta es la posición de equilibrio, X igual a 0. El bloque tiene una masa M y el resorte tiene una constante K y efectúa un movimiento libre de fricción, de vaivén, desde más A menos A. Recuerden que la amplitud es el desplazamiento máximo con respecto a la posición de equilibrio. Entonces, el problema realmente es muy sencillo, ¿verdad? Es prácticamente de aplicar las ecuaciones que ya vimos ayer. Entonces, lo primero que le pide es la frecuencia. Entonces, vean que si ya aquí nos están dando el periodo, pues para calcular la frecuencia es 1 sobre t, el recíproco de t, y eso sería hacer 1 sobre 1.7 segundos. Y eso me da la respuesta para la frecuencia. Esa frecuencia da 0.588 Hz. Recuerden no confundir esta F de frecuencia en Hertz con la omega, que es la frecuencia angular en radianes por segundo. Bueno, la parte B le dice que calcule ahora la constante del resorte. Entonces, para la constante del resorte, nosotros podemos utilizar esta ecuación. Ya sabemos que el periodo es 2pi entre omega. Y por aquí sabemos que omega también es omega al cuadrado, es k entre m, ¿verdad? Entonces yo puedo combinar estas dos ecuaciones y a partir de ahí despejar la k. De hecho, vean que el periodo, si yo esto lo coloco aquí, el periodo lo puedo calcular de esta manera: 2pi raíz de m sobre k. Invierto estos numerador y denominador. Y de esa ecuación puedo despejar la k. O simplemente sustituir aquí, ¿verdad? Entonces la k sería 4pi cuadrado m entre t cuadrado. Y ahí sustituyo los valores, ¿verdad? Esos valores serían 4pi cuadrado, es una constante, ¿verdad? Utilizando las cifras significativas, ¿verdad? Correctas. Y la masa, nos están diciendo que la masa son 50 gramos. Hay que pasarlo a kilogramos, ¿verdad? Recuerden que se divide 50 entre 1000 para que eso me quede en kilogramos. Para que las unidades de K sean newton sobre metro. Y abajo el periodo pues es 1.7 segundos al cuadrado. Y eso me da un valor para K de 0.68 newton sobre metro. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya ahí tendríamos la K, la constante del resorte y la frecuencia. Luego nos piden que calculemos, dice la aceleración máxima. Recuerden que la aceleración máxima viene del hecho de que yo puedo derivar la aceleración, es decir, puedo derivar la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Y me va a quedar una expresión que tiene seno o coseno.
Sin embargo, en el caso de la aceleración máxima, pues la aceleración máxima siempre es el valor absoluto de omega cuadrado por A. Entonces, básicamente es utilizar esta formulita, ¿verdad? Omega cuadrado por A. Y la omega la podemos calcular, porque esa omega, vean que tengo esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación yo tengo omega cuadrado, que es K entre M. Pues básicamente, lo que yo haría aquí es que divido la K, que son los 0.68 newton sobre metro, entre la M, que son los 0.05 kilogramos. Y eso lo multiplico por la amplitud. La amplitud nos están diciendo que son 12 centímetros. Lo podemos dejar en centímetros, ¿verdad? O lo pasamos a metros. Entonces aquí yo voy a poner, lo voy a pasar a metros, 0.12 metros. Y entonces, haciendo esa operación, dividiendo 0.68 entre 0.05 y multiplicando por 0.12, tendríamos entonces la aceleración máxima. Voy a escribirla por aquí. Esa aceleración máxima sería A máxima es igual a 1.6 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, vean que omega también es 2pi por la frecuencia, ¿verdad? Entonces yo también pude haber calculado la aceleración máxima de esta manera, ¿verdad? A máxima sería 2pi por la frecuencia, está al cuadrado, entonces sería 4pi frecuencia al cuadrado, ¿por quién? Por la amplitud. Y eso también debería darme 1.6 metros sobre segundo cuadrado. Bien, entonces ahí tenemos ya calculada la aceleración máxima. Voy ahora a la parte que sigue, que es la parte D, que es calcular la velocidad. Dice cuando el cuerpo está en la posición de 10 centímetros, ¿verdad? Vean que la amplitud son 12 centímetros, que es el máximo desplazamiento. Entonces el cuerpo está en la posición de 10 centímetros, ¿verdad? Le faltan todavía 2 centímetros para alcanzar, digamos, el desplazamiento máximo. Entonces, en este caso, lo que nos está sugiriendo es que utilicemos la ley de conservación de la energía. Recuerden que en este capítulo, en el capítulo de oscilaciones, está la aproximación que yo llamo cinemática, ¿verdad? Que es conocida la posición en función del tiempo, usted la deriva y tiene la velocidad y la aceleración. Pero también está el otro punto de vista que es por el método de energías, que sería utilizar la ley de conservación de la energía para encontrar esa velocidad. Y recuerden que esa velocidad ahora no es función del tiempo, sino que es función explícitamente de la posición. Y en este caso, vean que nos están pidiendo la velocidad precisamente para x igual 10 centímetros. Entonces, lo que le está sugiriendo ahí es que utilice la ley de conservación de la energía. Entonces, como les decía ayer, algunos de estos problemas se pueden resolver por las dos vías, es decir, utilizando la cinemática del problema o también usando la conservación. Pero en este caso, esa pregunta en particular está, digamos, pensada para que usted use directamente la conservación. Ok, entonces para esta parte, la parte D, como les decía, vamos a utilizar la conservación de la energía. Y la conservación lo que nos dice es que un medio de m bx cuadrado más un medio de k x al cuadrado es igual a una constante. Y esa constante es igual a un medio de k a cuadrado. Entonces, vean que de aquí, pues yo conozco la masa, la incógnita que me están pidiendo es la velocidad, la K la conozco, la X me la están dando, son 10 centímetros. Recuerden que hay que pasarlo a en unidades del sistema internacional, mejor, ¿verdad? Más recomendable. O sea, hay que pasar esto a metros. Y de este lado, igual, tengo la K y tengo la amplitud. Entonces, de ahí, yo puedo despejar la velocidad directamente o sustituir los números ahí, ¿verdad? Pero ahora esa velocidad, como les decía, es función de la posición y es más menos omega raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado.
Entonces, pues lo que hacemos ahora es que vamos a evaluar en 0.1, que son los 10 centímetros dividido entre 100 para tenerlo a metros. Y entonces sería que la velocidad en 0.1 metros es igual, entonces, a, escojo el valor positivo, ¿verdad? Suponemos que el cuerpo se está moviendo hacia la derecha y tengo la omega, ¿verdad? Esa omega, bueno, no la tengo directamente, pero también puedo hacer esto, ¿verdad? Puedo meter esto dentro de la raíz, más bien devolviéndome, ¿verdad? Introduzco el omega al cuadrado adentro y omega cuadrado es la razón de K entre M y K entre M lo conozco, ¿verdad? Entonces sustituyo ahí directamente. Entonces me quedaría la raíz de 0.68 entre 0.05 por la amplitud, que son 0.12 al cuadrado menos 0.1 al cuadrado. Voy a borrar esta parte de aquí. Y ahí obtendría la velocidad en 0.1 metro. Como les decía, escojo el valor positivo, ¿verdad? Suponemos que ahí se sobreentiende de la redacción que el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, ¿verdad? Y está en la posición x igual 10 centímetros. O sea, le faltan 2 centímetros para alcanzar la amplitud, que está en x igual 12 centímetros. Y aquí esta velocidad me da 0.24 metros sobre segundo. Y ahí estaría la parte la parte D, ¿verdad? Ok, la parte E es muy similar. La parte E, lo que le estaba diciendo es que calcule ahora la energía cinética cuando el cuerpo está en una posición tal que es la amplitud, es la mitad de la amplitud. Entonces, nuevamente, ahí otra vez lo que hay que hacer es volver a aplicar esta ecuación, pero ahora en amplitud medios. Eso sería, pues coja la amplitud y divídala entre 2. Entonces aquí sería la raíz cuadrada y otra vez 0.68 entre 0.05 multiplicado por 0.12 al cuadrado menos 0.06 al cuadrado, que es la posición, que es lo que nos están diciendo, ¿verdad? Que es la amplitud dividida entre 2. O sea, esa posición es igual a, es decir, está diciendo que el cuerpo está en x igual 6 centímetros. Y en ese punto le está diciendo que cuál es la energía cinética. Entonces ya yo de aquí puedo calcular la velocidad. Esa velocidad evaluada en 0.06 metros es entonces 0.38 metros sobre segundo. Y con la velocidad ya conocida en la posición x igual 6 centímetros, ya yo procedo a calcular la energía cinética. Esa energía cinética es un medio de la masa, que son 0.05 kilogramos por 0.38 metros sobre segundo, todo elevado al cuadrado. Y ahí me da la energía cinética. Esa energía cinética me da 0.0036 joules. O 3.6 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 por 10 a la menos 3 joules. Bueno, vean que este es un problema de aplicación inmediata de las ecuaciones de este capítulo. Vamos a pasar a hacer otro problema.
Bueno, ahora vamos a hacer un problema de un oscilador que consiste de dos bloques. Un bloque que está sobre una superficie libre de fricción, que tiene masa m, y un bloque que está sobre el primero, que tiene masa m. Y aquí hay un coeficiente de fricción mu s. Y el resorte tiene una constante k. Este es un problema del Sears. Es el problema 1472. Entonces es una aplicación también de un oscilador. Dice, un bloque de masa m mayúscula descansa en una superficie sin fricción y está conectado a un resorte horizontal con constante de fuerza K. El otro extremo del resorte está fijo a una pared. Dice, un segundo bloque de masa m minúscula está sobre el primero. El coeficiente de fricción estática entre los bloques es mu s. Y lo que le pregunta es, determine la amplitud de oscilación máxima que no permite que el bloque superior se resbale. Entonces vean que en este problema ya le están poniendo esa condición, ¿verdad? Le están diciendo que necesitamos que el bloque de arriba no se resbale cuando esto está haciendo la oscilación, ¿verdad? Suponemos que esto es la posición de equilibrio, x igual 0, ¿verdad? Y el bloque va a comenzar, el sistema de los dos bloques va a comenzar a oscilar hasta una amplitud máxima, ¿verdad? Y pasa al lado izquierdo, es decir, que en un instante dado va a estar por aquí cuando alcanza la amplitud máxima, ¿verdad? Y después va a estar de este lado. Entonces lo que necesitamos es que el bloque no se resbale. Y lo que nos están pidiendo es halle la amplitud. Determine el valor o la magnitud de esa amplitud. Vean que para acá es más A y para acá sería menos A, pero realmente lo que quiero es la magnitud, ¿verdad? De la amplitud. Entonces, ¿cómo podríamos comenzar a analizar ese problema para resolverlo? Bueno, lo primero es que necesitamos hacer un diagrama de cuerpo libre en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, arriba, donde tengo el bloque de masa M, si yo lo analizo en un punto particular, ya sea aquí o de este lado, en un instante dado, la fuerza de fricción estática está en esta dirección. Por ejemplo, cuando está en el lado derecho, ¿verdad? Vea que cuando el sistema llega aquí y vuelve a hacer su movimiento, necesitamos que el bloque de arriba no se resbale. Entonces, para ello tiene que haber una fuerza de fricción, ¿verdad? Que se opone a la dirección del movimiento, y esa fuerza yo la llamo Fs. Y hacia abajo está la suma de las masas, ¿verdad? Multiplicado por G, que sería el peso. Entonces, aquí tenemos que pensar en la omega, en la frecuencia angular, la tenemos que pensar como K entre M, pero la M sería la masa total, puesto que vean que hay dos bloques que están haciendo la oscilación, ¿verdad? Y la otra cosa es que la aceleración máxima ya sabemos que es omega cuadrado por A, ¿verdad? Ok, entonces, pues lo que sigue ahora es tratar de relacionar estas dos ecuaciones utilizando la segunda ley de Newton, ¿verdad? Y con ayuda del diagrama de cuerpo libre que tenemos aquí, ¿verdad? Vean que aquí este análisis que estamos haciendo es sobre el bloque que está encima, que es el que nos interesa, ¿verdad? Porque ese es el que queremos que no se resbale cuando llega a los extremos, ¿verdad? Cuando llega a más A o cuando llega a menos A, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo dibujo la fuerza de fricción en la parte de arriba, ¿verdad? Porque lo que quiero es que el bloque más pequeño, el de masa M minúscula, no se resbale, ¿verdad? Entonces, uso la segunda ley de Newton
Sumatoria de fuerzas es masa por aceleración en X, ¿verdad? Y esa aceleración no es cualquier aceleración, es la máxima, ¿verdad? Porque queremos determinar la amplitud. Y en el caso de la suma de fuerzas, pues vean que esto aquí es mu S por fuerza normal es igual a m por aceleración máxima, ¿verdad? Es decir, estoy en el caso de la fuerza de fricción estática máxima. Recuerden que la estática máxima es igual a mu estático por fuerza normal. Entonces, esa es la que estoy poniendo aquí, que es la que no permite que el bloque se resbale. O sea, vean que es un caso límite, ¿verdad? Recuerden que en fricción estática hay la fricción estática menor o igual que mu S por la fuerza normal, el caso menor o igual a y el caso con la igualdad, que es cuando tenemos el valor mayor de esa fuerza de fricción estática. Ok, entonces, pues de ahí nos va a quedar entonces que esto es el mu estático, la fuerza normal es m por g, y esto aquí sería m por aceleración máxima. Y esa aceleración máxima, si quieren, la cambiamos de una vez, ¿verdad? Esa aceleración máxima es omega cuadrado por a. Y la masa, pues en este caso, la masa, vea que se cancela. Entonces, en este caso, esa masa la puedo cancelar y de aquí puedo despejar la a. La a sería, en este caso, mu sg dividido entre omega al cuadrado. Y omega cuadrado, pues ven que omega cuadrado es K entre masa total, M más N. Aquí yo no me preocupé por identificar estas masas porque igual se cancelan, ¿verdad? Lo que me interesa lo que sí hay que tener claro es que en esta ecuación, la masa que está ahí en el denominador es la masa total. O sea, para el cálculo de la frecuencia hay que tomar en cuenta la masa de todo el sistema, ¿verdad? Entonces aquí yo no le llamé, es decir, esa masa la cancelé, ¿verdad? Y aquí ya puedo sustituir. Entonces me queda mu S por G entre K entre M más M. Y finalmente la amplitud va a ser mu SG M más M entre K. Y ahí tengo la respuesta. Ahí tengo la respuesta de cómo calcular la amplitud. Mu SG M más M por entre K. Ok. Bueno, vamos a pasar a hacer otros problemas. Ahora yo quiero hacer un problema donde se utilizan las condiciones de frontera, de lo que hablamos ayer, ¿verdad? Que es el caso de un oscilador, una partícula, ¿verdad? Que se está moviendo, un movimiento armónico simple, y se le ponen lo que se llaman las condiciones iniciales o condiciones de frontera para resolver el problema. Por lo general, esas condiciones lo que permiten es al final conocer la amplitud y el ángulo de fase. En algunos casos, en otros, pues se determina la velocidad o la posición. Bueno, este problema que vamos a hacer se trata de un oscilador otra vez, ¿verdad? Es un bloque que está unido a un resorte. El bloque tiene masa M, el resorte tiene una constante K
y aquí está la posición de equilibrio x igual a 0. Entonces, ese bloque se va a desplazar con respecto a esa posición de equilibrio. El resorte se va a estirar y se va a llevar hasta una posición D. Les voy a leer el problema. Dice que es un bloque de 1.55 kilogramos. Que se desliza sobre un plano horizontal sin fricción. Se encuentra conectado a un resorte horizontal con una constante de resorte de K igual 2.55. Newton sobre metro. Se jala el bloque hacia la derecha, una distancia de igual 5,75 centímetros. Y se libera a partir del reposo. O sea que aquí hay un agente externo que toma el bloque que está en la posición de equilibrio y lo ala hacia la derecha, esta distancia. Y a partir de ahí dice que se libera a partir del reposo. Entonces, la pregunta que hacen es la siguiente. ¿Cuál es la velocidad del bloque 1.5 segundos después de que se libera? Entonces, lo que le está pidiendo es averigüe la V, ¿verdad? Para un t igual a 1.50 segundos después de liberado. Ok, entonces ese es un problema que utiliza condiciones de frontera, porque ya la redacción del problema le está diciendo algunas cosas que usted tiene que asumir, ¿verdad? En estos problemas, cuando le dice que un bloque se mueve hacia la derecha, ¿verdad? O hacia abajo, hay que interpretar eso como el sentido, ¿verdad? Recuerden que la velocidad y la posición y la aceleración son vectores. Y entonces, aunque nos interesa calcular sus magnitudes, a la hora de utilizar las condiciones de frontera, tenemos que tomar en cuenta esos signos debidos al sentido. Entonces, si le dicen que un bloque se mueve hacia la derecha, pues es porque le está diciendo que esa velocidad use la positiva. Pero si le dice que se mueve en el sentido de las X negativas, por ejemplo, lo que le está diciendo es a esa magnitud que le están dando, a ese dato que le están dando en el problema, póngale un signo negativo, ¿verdad? A la hora de plantear el sistema de ecuaciones. Bueno, en el caso de este problema, yo parto de la ecuación del oscilador. X de t es igual a, voy a utilizar seno, ¿verdad? De omega t más phi. Recuerden que se puede usar seno o coseno. La única diferencia es que pues esas funciones están desfasadas en un ángulo de pi y medio, ¿verdad? Entonces, no importa cómo arranca usted, si con seno o con coseno, tiene que darle correcto, si todo está bien, ¿verdad? Solamente que al final, si compara las dos soluciones, pues hay un desfase de pi medios. Entonces, yo aquí voy a comenzar con seno. Entonces, vean que cuando aquí se libera, comenzamos a contar el tiempo a partir de ahí, ¿verdad? Es decir, a partir de ahí es que comienza a efectuar el movimiento armónico simple. Antes no, antes cuando el agente externo o lo que lo haya estirado, mientras lo está estirando, eso no se toma en cuenta. Entonces, una condición aquí inicial de frontera es el t igual a 0, porque es el momento en que se libera y él comienza a hacer ese movimiento de vaivén. Entonces, yo evalúo esta X en 0 y me va a quedar A por seno de omega por 0 más phi, donde phi es el ángulo de fase. Y pues vean que esto tiene nombre, ¿verdad? ¿Esto cómo se llama? D. ¿Verdad? Esa X en t igual 0 es la D, a partir de la cual comienza el movimiento con respecto a la posición de equilibrio. Entonces esta ecuación se puede reducir un poquito más escribiéndola como A seno de phi
igual a D. Y como me están pidiendo que calcule la velocidad, pues yo entonces uso la ecuación de V, ¿verdad? V, recuerden que es la derivada de la posición. Entonces lo que tengo que hacer es derivar la posición, o sea, la función, la solución del oscilador con la cual empecé a resolver el problema. Entonces aquí Vx va a ser la derivada de eso, que va a ser A por omega por el coseno de omega t más phi. Y hago lo mismo. En t igual 0, evalúo, aquí es función de t, y en 0 sería, hago lo mismo, ¿verdad? A por omega, coseno de omega por 0, más phi. Y aquí me queda Vx de 0, es igual a omega coseno de phi. Entonces vean que tengo dos ecuaciones, digamos. Siempre estos problemas de condiciones de fronteras me llevan a establecer un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Y a partir de ahí es que uno empieza a trabajar el álgebra para tratar de despejar o hallar lo que le están pidiendo. Aquí recordemos que lo que nos están pidiendo es la velocidad una vez que se suelta el bloque cuando han pasado exactamente 1.5 segundos. Ok, en esta ecuación, esta también tiene nombre, ¿verdad? Se me olvidó ponerlo. Es decir, la velocidad en t igual 0, ¿verdad? Cuando está aquí, esa velocidad es 0, ¿verdad? Recuerden que en los extremos, cuando el bloque alcanza la posición máxima, la aceleración es la que es máxima y la velocidad es 0. Y cuando el bloque pasa por la posición de equilibrio, la aceleración es 0 y la velocidad es la que es máxima. Entonces aquí, otra condición de frontera, digamos que está implícita, es que cuando está en los extremos, es decir, cuando alcanza la amplitud, la X máxima, está en reposo momentáneamente, ¿verdad? Mientras vuelve a iniciar ese movimiento de retorno hacia la posición de equilibrio. Entonces, aquí no lo había puesto. Esta también tiene nombre. Es 0, ¿verdad? Bien, entonces, pues de aquí ya con esas ecuaciones podríamos comenzar a darnos cuenta de que de esta última ecuación, el coseno de phi es 0. Por lo tanto, de aquí ya nos damos cuenta que phi es pi medios. Y con esto sustituyo aquí arriba y me quedaría entonces ahora que d es igual a seno de pi medios y eso por supuesto es a, ¿verdad? Entonces la velocidad, que es la que necesitamos, ¿verdad? Para calcular lo que nos están pidiendo en el instante 1.5 segundos, esa velocidad ya ahora tiene nombre. Ya nos dimos cuenta que esa d coincide con la amplitud. Y entonces esa velocidad ahora, Vx de t, la reescribo y la voy a poner ahora como omega por d, ¿verdad? Ya yo sé que esta A es d, omega por d, coseno de omega t más pi medios. Y la omega la conozco, ¿verdad? Porque esa omega es la raíz de k entre m. Y la k nos la dieron y la m también. Son dadas, ¿verdad? Por d, por el coseno de raíz de k entre m, por t, más pi medios. Entonces, de ahí ya podemos ver que tenemos una expresión precisamente con los datos que nos da el problema
y con las condiciones de frontera aplicadas para entonces sustituir el t igual 1.5. Entonces ahora lo que yo hago es que evalúo en esta expresión Vx en 1.5. Y esto sería la raíz de 2.55, no voy a poner unidades, entre 1.55 por el D, que el D son, yo aquí lo puse en metros, 0.0575 por el coseno de raíz de 2.55 entre 1.55 por 1.5, que es donde lo estamos evaluando, más pi medios. Y recuerden que aquí hay que poner la calculadora en modo radianes, ¿verdad? Entonces, haciendo estas operaciones, esa velocidad nos va a dar en 1.5 segundos, nos da el valor de menos 0.0692 metros sobre segundo, o menos 6.92 centímetros por segundo. Entonces aquí, pues lo que estamos interpretando es que en t igual 1.5 segundos se está moviendo hacia la izquierda, ¿verdad? Con una velocidad de 6.92 metros por segundo. Centímetros por segundo, perdón. Ahora, vean que nos podemos devolver también otra vez a escribir la posición, ¿verdad? La x de t. Y entonces recuerden que seno y coseno nuevamente están desfasados pi medios, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo la expresión con seno tiene pi medios, la expresión con coseno, el ángulo de fase debería ser 0, por ejemplo, ¿verdad? Bien, vamos a entonces hacer otro problema. Vamos a hacer ahora un problema de aplicación del más, que en este caso en el libro las aplicaciones son los péndulos, ¿verdad? Recuerden que tenemos 3 péndulos, el simple, ¿verdad? Que también le llaman el péndulo matemático, el péndulo de torsión y el péndulo físico. Entonces, voy a hacer ahora un problema relacionado con el caso del péndulo físico. Bueno, este problema se trata de una barra que está pivoteada y que tiene en su extremo un disco, es decir, es un péndulo, como el caso de un reloj de péndulo, ¿verdad? Pues aquí va a tener un disco. Y la distancia que hay de aquí a aquí
Esa distancia son 52.4 centímetros. Y el radio del disco son 10.3 centímetros. Entonces, el pivote está aquí, ¿verdad? Es un péndulo físico, este es el pivote. Es el punto con respecto al cual está efectuando la oscilación, ¿verdad? Este ángulo con respecto a la vertical, el zeta, es muy pequeño, ¿verdad? Dijimos que necesitamos que zeta sea muy pequeño para que el movimiento precisamente sea armónico simple, ¿verdad? Una amplitud de oscilación bien pequeña. Y pequeño nos referimos a 5 o 10 grados, ¿verdad? No más, para poder hacer las aproximaciones que hace el libro, ¿verdad? Bueno, el problema dice lo siguiente. Dice, un péndulo consta de un disco uniforme de 10.3 centímetros de radio y 488 gramos de masa. Que está unido a una barra de 52.4 centímetros de longitud que tiene una masa de 272 gramos. Entonces la masa de la barra son 272 gramos. Entonces la parte A le dice calcule la inercia rotatoria o la inercia de rotación del péndulo respecto al pivote. Entonces lo primero que le está pidiendo es la inercia respecto al punto P. Eso es lo que llamamos la inercia rotatoria. Luego la parte B le dice que cuál es la distancia entre el pivote y el centro de masa del péndulo. Recuerden que en el caso de un péndulo físico, a esa distancia le llamamos con la D minúscula, ¿verdad? Era la distancia del pivote a donde está localizado el centro de masa. Sin embargo, vean que este sistema es un sistema compuesto, ¿verdad? Es decir, si fuera únicamente la barra, pues la distancia D sería la distancia del pivote al centro de masa, que es el centro geométrico de la barra. Pero vean que aquí tiene un disco. Entonces hay que, digamos que, recalcular el centro de masa del sistema, barra más disco, ¿verdad? Para poder identificar o para poder saber cuál es la D, ¿verdad? ¿Qué valor tiene la D, ¿verdad? Y la parte C me dice que calcula el periodo de oscilaciones para ángulos pequeños. Le está pidiendo el periodo de oscilación. Bueno, este problema hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? Una es, como digo yo, hacerlo de cero, ¿verdad? Es decir, hacer la sumatoria de los torques, ¿verdad? El torque debido a la barra más el torque debido al disco, ¿verdad? Con respecto al pivote, y eso igualarlo ahí por alfa, ¿verdad? Es decir, hacerlo todo desde cero hasta llegar a una expresión de donde yo pueda despejar el periodo. La otra es utilizar ya la expresión general, ¿verdad? Que es esta, ¿verdad? El 2pi es la inercia con respecto al punto P entre m por g por d. Entonces, esta forma es más rápida, ¿verdad? Esta es la inercia rotatoria que nos están pidiendo en la parte A y esta es la D que nos están pidiendo en la parte B. Y el periodo sería sustituir ahí y ya tendríamos la parte C resuelta. Pero también la otra forma, como les digo, es hacerlo desde cero, ¿verdad? Sumando torques, diciendo que la sumatoria de torques, ¿verdad? Es igual a I por alfa. Y en este caso, alfa es D2 zeta, DT2, ¿verdad? Entonces ahí me quedaría una expresión de donde yo puedo identificar quién es omega. Y ya con omega, pues calculo el periodo, que es 2pi entre omega. Claro, por ese camino, por esa vía es más laborioso, ¿verdad? Yo lo voy a hacer aquí, yo lo resolví, la parte C, simplemente aplicando esta fórmula, ¿verdad? Ok, entonces vamos a la parte A. Para este caso nosotros necesitamos, en el caso de la barra, sabemos que hay dos inercias, ¿verdad? Una es 1/3
de ml cuadrado y la otra es 1/12 de ml cuadrado. Y para el caso del disco, pues la inercia de un disco es 1/2 de mr al cuadrado. Ok, entonces esas inercias hay que repasarlas para estos problemas, ¿verdad? Porque usted tiene que recordar la inercia de una esfera, ¿verdad? Las inercias de la barra, etc. Ok, entonces para calcular esa inercia, yo lo voy a separar en dos. Primero calculo la inercia del disco. Entonces la inercia del disco simplemente es 1/2 multiplicado por la masa del disco, que son 0.488 kilogramos, por el radio, que son 0.103 al cuadrado. Vean que aquí ya lo estoy pasando a unidades del sistema internacional, ¿verdad? Kilogramos y metros. Más, vean que el disco está abajo, ¿verdad? Está abajo y yo estoy calculando esa inercia con respecto al punto P. Entonces me falta agregar un término ahí, ¿verdad? ¿Cuál será el término que tenemos que agregar ahí? Bueno, ahí tengo que agregar la masa del disco, 0.488 kilogramos, multiplicado por 0.627 metros al cuadrado. ¿Qué es esa distancia? Esa distancia es la distancia del pivote al centro de masa del disco. Vean que el disco no está localizado propiamente en el pivote, sino que está desplazado. Entonces tengo que tomar en cuenta eso utilizando el teorema de los ejes paralelos. Entonces ahora es la masa del disco más esta distancia, que son los 0.524 metros más los 0.103. Y esa inercia me da 0.1944, ¿qué unidades? Kilogramos metro cuadrado. Entonces ya ahí tengo la del disco. Ahora voy a hacer la de la barra. La inercia de la barra. La pregunta es, ¿cuál utilizo? ¿Utilizo 1/3 o 1/12? Bueno, aquí hay que recordar, la inercia cuando es 1/3 es con respecto a un extremo de la barra, ¿verdad? Y cuando es 1/12 es cuando el eje está pasando por el centro de masa de la barra, suponiendo que es una barra homogénea, ¿verdad? Y aquí lo es. Entonces, la que tenemos que utilizar es 1/3. Pues aquí es 1/3 multiplicado por la masa de la barra, 0.272 kilogramos, por 0.524 metros al cuadrado. Esto sería la longitud de la barra, ¿verdad? Y esa inercia me da 0.0249 kilogramos metro cuadrado. Entonces, para responder la parte A del problema, pues lo que hacemos es que sumamos esas dos inercias. La inercia en el punto P va a ser la inercia, la de la barra, 0.0249, más la del disco, 0.1944. Y eso nos daría entonces 0.219 kilogramos metro cuadrado. Entonces ahí tengo la inercia de rotación, ¿verdad? O la inercia, digamos, de todo el péndulo, también se puede ver así, ¿verdad? De todo el sistema, péndulo más barra, con respecto al pivote. Entonces, consideren algunas cosas aquí. Vean que en este caso el disco es tangencial al borde inferior de la barra, ¿verdad? Es decir, está adherido al borde inferior, pero imagínense que podría ser que el disco esté ensartado, es decir, que esté metido más adentro, o que no sea un disco, sino que sea una esfera, por ejemplo. Entonces, imagínense una esfera que está metida en la barra, ¿verdad? Que la barra entra, por ejemplo, hasta donde está el centro de la esfera. Entonces, ese es otro problema totalmente distinto. Se usa el mismo procedimiento, pero pues ahí cambia la inercia del cuerpo rígido, ¿verdad? Y también va a cambiar la D,
la distancia del pivote al nuevo centro de masa del sistema. Ok, entonces, esta es la parte A. Vamos ahora a hacer la parte B, donde le dice que calcule la D, es decir, la distancia del pivote al nuevo centro de masa del sistema, ¿verdad? Recuerden que si yo separo el disco de la barra, pues tengo dos centros de masa, el de la barra que está en la mitad geométrica y el de la esfera que está también en el centro geométrico, y el del disco, que también está en el centro geométrico, ¿verdad? Pero cuando junto los dos, pues entonces el centro de masa se desplaza, como ustedes saben, hacia el objeto que es más masivo, ¿verdad? Entonces el centro de masa, en este caso, debería estar más cercano al disco, ¿verdad? Un poco alejado del centro de masa de la barra. Bien, entonces aquí utilizo la fórmula del centro de masa, ¿verdad? Y recuerden que era la M por la D es igual a M1 por X1 más M2 por X2. Entonces, esta M es la masa total, que serían 0,488 más 0,272 por D es igual a la masa del disco por la X1. ¿Quién es la X1? Bueno, la X1 es 0,627 metros. Es la distancia del pivote al centro de masa del disco. En este caso serían los 0,627. Más la masa de la barra, que son los 0,272, por la distancia del pivote al centro de masa de la barra. En este caso debería ser la mitad de 52.4. Y la mitad de 52.4 son 0,262. Vean que todo está en kilogramos y aquí está en metros, ¿verdad? Kilogramos, metros, para que me dé unidades en el sistema internacional. Y de ahí despejo la D. Esa D me da a mí 0,496 metros, ¿verdad? Entonces vean que está muy por abajo del centro de masa de la barra, ¿verdad? La barra del centro de masa está por aquí, ¿verdad? Si yo divido 52.4 entre 2 me da eso, ¿verdad? Me da 0,26. Es decir, hasta aquí serían 0,262 metros. Y está a 0,496, ¿verdad? Más aproximadamente el doble. Quiere decir que está más para abajo, cercano a quién? Al disco, que es el objeto, en este caso, el cuerpo rígido, más masivo. Porque vean que la masa es también anda en una proporción de cercana al doble o un poquito más con respecto a la masa de la barra. Entonces, esta es la nueva D. Ok, entonces ahora, pues para la parte C, lo que nos están diciendo es que utilice la fórmula del periodo, porque ya sabemos que todo esto que estamos haciendo es con la aproximación de pequeñas oscilaciones. Entonces ahora lo que hago es que sustituyo en la fórmula para la parte C, en la fórmula del periodo. Entonces el periodo es 2pi raíz de IP entre M por G por D. Entonces vamos sustituyendo. ¿Qué sería el IP? El IP es la inercia de rotación, que son los 0,219 kilogramos metro cuadrado que habíamos calculado en la parte A. Y abajo la masa, cuidado, aquí la masa es la masa total, ¿verdad? Cuando usted tiene un péndulo físico y tiene varias cosas, ¿verdad? Un sistema de varias masas que están ahí agregadas, ¿verdad? Hay que tomarlas todas en cuenta, sumarlas a la hora de colocarlas en este término. Entonces aquí sería el 0,488 más el 0,272. Esto está en kilogramos, ¿verdad? Multiplicado por la G, que son los 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por la D, que es lo que calculamos en la parte B, 0,496 metros. Ok,
Y falta terminar la raíz. Y ya aquí hacemos la operación. Vean que todo está en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Esto de aquí son 0.760 kilogramos, debería dar eso. Y eso me da a mí 1.53 segundos. Bueno, entonces este es un problema de aplicación a péndulo físico. Ok, vamos a pasar a hacer otro problema. Bueno, este problema es de un examen de ampliación del año pasado. Vamos a leerlo. Dice, una partícula realiza un MAS, o sea, un movimiento armónico simple con un periodo de 16 segundos. Dice, en t igual 2 segundos, la partícula pasa por el origen, o sea, x igual 0. Mientras que en t igual 4 segundos, su velocidad es de 4 metros por segundo. Y entonces la pregunta que le hacen es, calcule la amplitud del movimiento de dicha partícula. Eso es lo que le está pidiendo, la amplitud. Pues vean que este es otro problema de condiciones de frontera, ¿verdad? Le están diciendo que cuando usted lee la reacción y le dice, en t igual 2 segundos, por ejemplo, la posición es y la velocidad es porque muy probablemente después usted tenga que calcular la amplitud y la constante de fase del movimiento. Bueno, entonces voy a volverlo a leer. Una partícula realiza un movimiento armónico simple con un periodo de 16 segundos. En t igual 2 segundos, la partícula pasa por el origen, mientras que en t igual 4 segundos, su velocidad es de 4 metros por segundo. Y entonces le pide calcular la amplitud del movimiento de dicha partícula. Entonces, bueno, yo aquí, nuevamente, usted puede partir con la solución que usted desee, coseno o seno. Yo, por ejemplo, decidí usar seno, ¿verdad? Pero sería bueno que después usted lo haga con coseno, como la solución que propone el Serway. Entonces, yo parto de esto. X es igual a seno de K de omega t más phi. Recuerden que esto es la amplitud, frecuencia angular, el ángulo de fase. Y ya puedo calcular la omega, porque tengo los datos, tengo el periodo. Recuerden que omega es 2pi sobre t, y entonces puedo calcular ya la omega, que sería pi octavos. ¿Y qué unidades tiene la omega? Son radianes sobre segundo, o simplemente segundos a la menos 1. Bien, entonces voy a ir poniendo las condiciones de frontera en las ecuaciones que tengo.
dice que para x igual 0, t igual 2 segundos. Entonces, eso mismo lo voy a sustituir aquí, ¿verdad? Entonces, vean que este reglón es para sustituirlo en la x. Y este de aquí es para sustituirlo en la v, que sería la derivada de la x con respecto al tiempo. Entonces, primero voy a sustituir este reglón de aquí, que sería que para t igual 2 segundos, x es 0. Entonces, x vale 0, ¿verdad? Esto sería así, x de 2 es igual a por seno de pi octavos por t por 2 más phi, ¿verdad? Y esto es igual a ¿quién? Eso es igual a 0. De tal manera de que vean que aquí me queda esto, seno de, bueno, a por seno de pi cuartos más phi es igual a 0. Y de aquí me queda que seno de pi cuartos más phi es igual a 0. Y de ahí puedo despejar el phi. Y ese phi me da menos pi cuartos. Entonces ya tengo el phi. No me lo estaban pidiendo, pero es parte de la solución del problema, encontrar el ángulo de fase y también la amplitud. Ok, entonces ahora, como les decía, voy a utilizar la segunda parte de las condiciones de frontera que da el problema, que es que le dice que para t igual 4 segundos, la velocidad es 4 metros por segundo. Entonces, lo que hago es que hago la derivada. Vx, que es la derivada de x respecto de t, es derivar esto, que sería a por omega por el coseno de omega t más phi. Y ahora ahí sustituyo esas condiciones de frontera. V evaluado en 4 segundos es a por omega, que son pi octavos, por el coseno de pi octavos por 4 más phi, y el phi son menos pi cuartos. Y esto tiene nombre. Es el V evaluado en 4 segundos son 4 metros sobre segundo. Y de aquí ya yo puedo obtener la amplitud, ¿verdad? Porque entonces ya puedo hacer esta álgebra que tengo aquí y voy a obtener que 4 es igual a pi octavos por a por el coseno de pi cuartos. Y de ahí puedo despejar la a. La a me va a dar 32 por raíz de 2 entre pi metros. Que eso puesto en decimales es más 14.4 metros. Entonces esa es la amplitud. Ok, entonces ahora ya yo puedo escribir la ecuación de posición, ¿verdad? La solución del oscilador. No me lo está pidiendo, es decir, la respuesta era esta. Y ya ahí terminó el problema. Esto era lo que nos estaban pidiendo, la amplitud. Pero, pues ya yo puedo decir que x de t va a ser igual a 14.4 metros multiplicado por el seno de pi octavos t menos pi cuartos. Y ahí tengo la ecuación, la solución, perdón, del oscilador. Bien, ¿qué pasa si lo hago con x igual, si parto con x igual a coseno de omega t más phi? Entonces, si lo hacemos por ahí, la amplitud me daría, la amplitud en este caso me va a dar negativo, me va a dar 14.4 metros. Ahora bien, el negativo, lo que está diciendo simplemente es cuando el bloque está del lado del eje X negativo, ¿verdad?
pero es decir, la magnitud de la amplitud sigue siendo la misma, ¿verdad? Y cuando escribo la ecuación de la solución del oscilador, pues entonces me va a quedar que x de t va a ser igual a 14.4 metros por el coseno de pi octavos t más el desfase de aquí, ¿verdad? Recuerden que seno y coseno está desfasado pi medios. Entonces aquí, para lograr ese desfase, aquí debería ser pi cuartos. Por lo tanto, ambas ecuaciones son consistentes, ¿verdad? Es decir, no importa cómo arranca usted, si con seno o con coseno, ¿verdad? Mientras que mantenga las condiciones de frontera y los signos, debería llegar a la misma respuesta.